Iniciamos grabación y empezamos a compartir la pantalla. Compartir ventana. ¿Pueden ver la pantalla compartida, chicos? Bien, entonces para comenzar con la clase del día de hoy, continuando lo de la semana pasada, vimos lo que era la ecuación de continuidad. Y como lo ve en esa PPT que estoy mostrando, hay que recordar algo, que toda la masa que entra a través de un volumen determinado va a ser la misma masa que sale. Entonces, la ecuación de continuidad siempre trata de conservar la masa que entra como la masa que sale. Y como nosotros estamos trabajando con fluidos incomprensibles que no pueden reducir su volumen, esto se refiere a que estamos trabajando con líquidos. Esas densidades que ven en la fórmula van a terminar eliminándose, siendo como resultado de la ecuación una velocidad por área que se convierte en caudal. La ecuación de continuidad para esta etapa del ciclo nos va a ayudar a determinar para saber cuál es el caudal que va a salir por un edificio o por otro, si se está perdiendo, acumulando el nivel de agua. Bien, ¿qué pasa si los caudales son diferentes? El caudal de entrada es mayor al caudal de salida o viceversa. Esa diferencia de agua que está pasando por ese volumen no se va a desvanecer, no va a desaparecer, sino tiene que ir a algún lado. Puede haber un orificio por donde se está perdiendo esa misma cantidad de agua, o caso contrario, está que se mantiene dentro de todo ese volumen de control que se ha figurado. Pero siempre vamos a tener la ubicación de dónde se encuentra todo el agua que está cursando por esa zona. Bien, entonces eso es importante saber dentro de la ecuación de continuidad. Y si por A o B motivo los caudales son diferentes, ese diferencial de masa en un tiempo determinado ya no va a ser cero, sino va a ser la diferencia de estos caudales. Este diferencial de masa entre un diferencial de tiempo que ven en la parte superior de la PPT, nos indica si es que ese volumen de control está aumentando o está siendo reducido. Pero si los caudales de entrada y salida son iguales, el volumen de agua se va a mantener a la misma altura, con el mismo volumen, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces eso es para reforzar un poco la teoría que habíamos visto la semana pasada de manera rápida. Y vamos a ver los ejercicios que teníamos para esta clase. Vimos en la clase anterior un ejercicio de una tubería que cambiaba su sección y nos pedían igualar los caudales y determinar la velocidad en el siguiente tramo. Ahora, en este problema nos dicen que para la distribución de velocidades indicadas en la figura, nos pide determinar el caudal y la velocidad media para el flujo entre las dos placas paralelas de ancho B. Si estas se encuentran separadas a una distancia A. Y ahí tenemos el gráfico. Vemos que la distribución de velocidades son dos líneas. Ya no es una curva parabólica, sino son dos líneas separadas en zona 1 y zona 2. Y nos dan una velocidad sub m. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros? Pues tenemos que analizar una de las zonas de manera independiente.
Bien. Entonces, para el caso 1, para el caso 2, disculpen, separamos la distribución de velocidades. Entonces, sabemos que esa línea de distribución de velocidades tiene una distancia horizontal máxima b sub m y una altura máxima 3a cuartos. Bien. De esta línea de velocidades tengo que yo saber cuál es la ecuación de la curva. Entonces tengo que determinar esa ecuación de la recta, disculpen. Entonces tenemos que recurrir a nuestra ecuación básica para una línea, que es una diferencia de puntos y multiplicándolo por una pendiente. ¿Bien? Tenemos dos puntos conocidos, el punto 0, 0 y el punto b sub m, punto y coma, 3a cuartos. Y este es el 0, 0. Si reemplazo los y y los v, voy a poder obtener la pendiente. Entonces, este valor de la pendiente es conocido. Pero para determinar la ecuación de la curva, yo solamente tengo que reemplazar un valor de y y un valor de v, y con ello obtengo mi ecuación de la recta. Lo reemplazo con el más sencillo, que es el 0, 0, y la pendiente es conocida porque tengo los valores de cada punto extremo. Entonces, de esta manera, la ecuación o la ecuación de esta recta viene a ser 4 veces la velocidad sub m entre 3 veces a multiplicado por y. Entonces, esto es lo que describe esta pendiente de la curva. Bien, ahora, con esa ecuación, yo puedo determinar cuál va a ser mi caudal, aplicando la fórmula que el caudal es igual a la integral de una ecuación de velocidades por el diferencial de área. Reemplazo el v con la fórmula que había determinado hace un instante y el diferencial de área va a ser b por dy. ¿Y qué es b por dy? Si yo grafico esto y le trazo la profundidad, algo así se vería. Esta distancia de acá es mi b y el dy va a ser de mi diferencial de área su altura. ¿Por qué esto es el diferencial de área? Porque cuando estamos hablando de caudal, la velocidad del flujo se tiene que multiplicar por el área transversal, por donde está siguiendo su camino. Entonces, ¿cuál es su camino? La parte posterior. El ancho lo conozco, me lo han dado que es b. Y el diferencial de y que no lo conozco. Pero yo tengo los límites que va a ser 0 y 3 a cuartos. Entonces resuelvo la integral y voy a obtener que el caudal de la zona 2 va a ser igual a 3 veces b sub m multiplicado por el área del flujo entre 8. ¿Bien? Entonces, de esta manera determino el primer caudal. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o consulta sobre lo que se ha hecho hasta ahora en el ejercicio o todo está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces seguimos. Pues ya tenemos el caudal 2. Ahora nos falta analizar la zona 1 porque también hay una distribución de velocidades. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos el punto 0, 0 y el otro extremo que va a ser el BM a cuartos. Bien. Determinamos la ecuación de la recta. De igual manera, la pendiente es conocida, usamos los puntos 0, 0, y llegamos a que la distribución de velocidades va a ser igual a 4 veces la velocidad sub m entre a por y. Una vez con ello, calculamos el caudal, reemplazamos nuestras velocidades, y el diferencial de área también va a ser b por dy. ¿Por qué? Porque es el mismo ancho. Lo grafico aquí, y se vería algo de esta manera. ¿Bien? Y el diferencial de área está aquí. El B sigue siendo el ancho y el de Y viene a ser esto de acá. ¿Y los límites cuáles van a ser? De 0 hasta el A cuartos. Reemplazamos los valores
Y obtenemos que nuestro caudal 1 es velocidad sub m por el área de la sección entre 8. Bien, entonces, si yo hago rápidamente el dibujo que habíamos tenido, hago una línea para diferenciar la zona 1 de la zona 2, yo he determinado que por aquí está pasando un caudal, y por aquí está pasando otro caudal, caudal 1 y caudal 2. Pero el flujo de agua viene por esta zona y sale por acá. ¿Qué puedo yo deducir o analizar? Por la ecuación de continuidad sabemos que el agua no se puede perder en todo su recorrido. En algún lado debe estar. Y si se pierde o hay alguna fuga, nosotros tenemos que poder detectar cuál es ese caudal o dónde está ubicado. Pero en este caso no dicen que hay una fuga, entonces todo lo que entra debe que salir. Por lo tanto, mi diferencial de m entre un tiempo va a ser cero. Si esto vale cero, yo puedo hacer caudal de entrada va a ser igual a mi caudal de salida. Pero hay otra propiedad. Los caudales se pueden sumar siempre y cuando apunten a una misma dirección. Entonces, si lo veo como una tubería que se abre, el caudal que entra por aquí tiene que ser igual a los caudales que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, caudal de entrada yo sé que es igual a mi caudal de salida. Pero ¿cuántos caudales tengo? Tengo dos. Entonces, caudal S1 más S2 tiene que ser igual al caudal de entrada. Y en este caso, como mis caudales van a la misma dirección por mi suerte y sé cuánto valen, puedo sumarlos y ese va a ser el caudal total que fluye a través de ese conducto. Entonces mi caudal total es la suma de caudales, sumo lo que he obtenido y obtengo que mi caudal total es igual a la mitad de la velocidad B sub m, B por A. ¿Bien? Entonces ya determiné cuál es el caudal. ¿Qué es lo que me falta? La velocidad media. Y aquí muchos confunden que velocidad media se sobreentiende como un v sub m, pero realmente esa es la velocidad máxima de las distribuciones que tiene este fluido. Entonces, yo tengo el caudal y ese caudal tiene una velocidad media. Normalmente cuando nosotros es con la velocidad media, no con la velocidad mínima o la velocidad máxima. Si trabajamos con la velocidad máxima, vamos a un error. Hay una velocidad media que podría conocerse como una velocidad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Este es mi caudal total y yo sé que esto va a ser igual a una velocidad por un área. ¿Cuál es el área? El área es, déjame borrar eso, el área va a ser la velocidad por B, que es el ancho, multiplicado por la separación de las placas. Entonces aquí se me van B por A. Y me queda finalmente va a ser a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, con esto yo respondería cuánto es el valor del caudal y cuánto es la velocidad media. Muchas veces la velocidad máxima nos puede ayudar a determinar cuánto es la velocidad media, porque se dice que la velocidad media de un fluido normalmente va a ser la mitad de la velocidad máxima. Normalmente, no siempre se va a cumplir, pero en la mayoría de casos se cumple. Bien, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta o todo está claro referente a este ejercicio? Sí, el A es el área total entre las dos placas. ¿Alguna otra pregunta?
Además, ¿tienen claro el enunciado? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a seguir. En el problema 3 nos dicen que hacia adentro de un tanque cilíndrico fluye agua a través de los tubos de la tubería 1 con una velocidad 20 pies por segundo y sale a través de los tubos 2 y 3 con velocidades de 8 y 10 pies por segundo respectivamente. En la tubería 4 hay una válvula de ventosa abierta a la atmósfera. Utilizando el volumen interno completo del tanque como volumen de control, ¿cuál es el diferencial de H entre el diferencial de tiempo o el gradiente de altura? Los siguientes son los diámetros internos de los tubos. 3 pulgadas, 2 pulgadas, 2.5 pulgadas y 2 pulgadas para cada una de las tuberías que ven en el gráfico. Bien. A ver, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son las entradas y salidas de fluido que pueden haber. Bien, entonces, si yo de color verde identifico por dónde entra el fluido, solamente tengo esta opción. Y como punto de salida, tengo la tubería número 2 y la tubería número 3. Me está dando los datos de que por la tubería 1, bueno, la tubería 2 está pasando 8 pies por segundo. Bien, y por la tubería 3, 10 pies por segundo. Bien. Y aquí voy a tener 20 pies por segundo. Aquí yo les pregunto, ¿dónde está? ¿El volumen de control para este tanque va a aumentar, va a reducirse o se va a mantener constante? ¿Qué creen ustedes? Y para que participen todos vamos a hacer el sondeo. El volumen de control. Espérense. Aumenta, se mantiene o disminuye. A ver, marquen ahí los 16 que están conectados. ¿Qué pasa con el volumen de control? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Bien, ahí faltan 3 personas, faltan 4. Faltan 3 personas. Bien. Pedro Mendoza y Rodrigo Maturrano. Pedro Mendoza, Rodrigo Maturrano. No ha habido. La mayoría ha marcado que aumenta el volumen de control. Entonces vamos a dejar por ahí la encuesta y vamos a ver. Primero, una vez que definimos cuáles son las entradas y salidas, hay que ver cuál es nuestro volumen de control. Y el volumen de control siempre va a estar delimitado por nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, mi volumen de control, en este caso, es visible y notorio que va a ser el tanque. Todo esto va a ser mi volumen de control. ¿Bien? No solamente el fluido, porque puede ser que aumente o disminuya. Y como ustedes han dicho correctamente, aumenta. ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello rápidamente? Si es que no es tan fácil verlo como en este problema. Veo mis velocidades y las multiplico por sus respectivos diámetros. Bien. Yo veo que para la tubería 1, el caudal aproximadamente va a ser 60, porque es 20 por 3. Para la tubería 2 va a ser 8 por 2, 16. Y para la tubería 3 va a ser 10 por 2.5, 25. 25 más 16, que vienen a ser los caudales de estos dos, me da aproximadamente 31.
sí, no, a ver, 25 y 16 me da aquí 41. Y esto era 60. Entonces, el caudal de la tubería 1 es mucho mayor al caudal de salida. Por lo tanto, yo puedo saber que mi nivel de agua va a aumentar. Bien, entonces aplicamos la fórmula general de la ecuación de continuidad. Se mantiene toda esta expresión porque no podemos asegurar que va a ser cero. Entonces, mi gradiente de volumen va a ser igual a lo que entra menos lo que sale. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas salidas hay? La tubería 2 y la tubería 3. ¿Bien? Y esas áreas tenemos sus respectivos diámetros. Entonces lo ponemos su diámetro. Reemplazamos y vamos a tener que mi gradiente de volumen es igual a 0.2713. ¿Bien? Y yo ya sé que va a aumentar mi volumen de control, por lo tanto esto significa que está ascendiendo. ¿Y cómo lo sé? Porque también es positivo. Si hubiera sido negativo, hubiera significado que estamos perdiendo agua en mi volumen de control. Entonces, este diferencial de volumen lo puedo expresar, va a ser toda esta figura, este cilindro va a ser mi diferencial de volumen. Lo expreso como una área por un diferencial de H. El área siempre va a ser constante, porque el cilindro es de una sola dimensión. Entonces, mi diferencial de volumen va a ser igual al área del círculo por mi diferencial de H. Y esta distancia me lo dio el problema, que era 2 pies. El radio va a ser 1. Entonces, si despejamos todo, el área de la base es pi por r al cuadrado. Si el radio es 1, me va a quedar pi. Entonces, el diferencial de volumen va a ser igual a pi por el diferencial de altura. Reemplazamos con lo que teníamos acá. Y me queda que 0.27 es igual a pi por dh entre el diferencial de tiempo. El pi pasa a dividir y obtengo que mi diferencial de h en un tiempo determinado va a ser igual a 0.09 metros por segundo aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo está aumentando 9 centímetros el nivel de agua. Y de esta manera es como se responde todo este ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta o está claro? Los demás, el diámetro es dato, está en la parte final del enunciado, al inicio decía. Al inicio dan los valores. Bien, entonces prosigamos. Bien, ahora nos dicen que un caudal de agua de 0.3 metros cúbicos por segundo entra a un conducto rectangular. Dos de las caras del conducto son porosas. Sobre la cara superior se agrega agua a una taza con distribución parabólica como se muestra. Sobre la cara frontal, parte del agua sale a una tasa determinada linealmente por la distancia desde el extremo. Los valores máximos de ambas tasas están dadas en metros cúbicos por segundo, pues la velocidad promedio, V, del agua que sale por el extremo del conducto si este tiene 0.3 metros de longitud y una sección transversal de 0.01 metros cuadrados. ¿Bien? Y ahí nos dan la gráfica. Este problema ha sido ejercicio de práctica varias veces en la universidad. Al menos yo lo he visto 3 veces. 2 como alumno y 1 como jefe de práctica. Entonces, ha venido en evaluaciones a lo largo de la carrera. Y más o menos ese es el nivel en el cual normalmente se toma
para el parcial cuando hablamos de cantidad de movimiento en una sección determinada. Ahora, este problema tiene un pequeño secreto, y eso es algo que ustedes deben saber por la teoría. Y es que si yo empiezo a poner todos los valores como tal, yo voy a llegar al punto que mi diferencial de volumen entre un tiempo determinado va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Y nada más. Y ahí muchos alumnos se quedan. ¿Por qué? Porque no igualan esto a cero. Esto, mi volumen de control va a ser todo el prisma. Todo el prisma es mi volumen de control. Ahora, para que el agua fluya libremente, ese prisma tiene que estar lleno de agua. Por lo tanto, ese volumen no va a variar en ningún tiempo determinado, ya que sin esto, por teoría, no podría yo resolverlo. Entonces, este gradiente es igual a cero. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. Por aquí tengo una entrada y por acá tengo otra entrada de varios caudales. Y tengo dos salidas. La salida por acá, ¿bien? Y por aquí. Entonces, si yo aplico mis caudales de entrada y salida, sé que van a ser iguales, entonces voy a tener que mi entrada, el 0.3, lo tengo que sumar con el caudal de la parte superior. No puedo usar el 0.3 porque es el caudal máximo de toda esta distribución de caudales. Entonces tengo que hallar cuál es ese caudal puntual o promedio. Y por su otra parte tengo el caudal lateral, que igual tengo que saber cuánto es el caudal promedio y el caudal generado por la velocidad por el área transversal. Despejo la velocidad, reemplazo el área por 0.01 metros cuadrados y obtengo que la velocidad de ese extremo del conducto va a ser igual a 100 veces la suma de los tres caudales que tenemos ahí. ¿Bien? Entonces, ahora yo tengo que determinar cuánto es ese caudal unitario o ese caudal promedio que está en esas caras del ejercicio. Entonces, aquí tenemos que recurrir a un principio que tienen ahí descrito, que el caudal es igual a la integral de la ecuación o la distribución de caudales por cualquier distancia x entre la distancia total. Si esto fuera lineal, si fuera aquí así, si fuera eso, mi caudal por L va a ser igual siempre a la integral de caudal por dx. Porque esto iría de 0 a L, X no hay, quedaría L, lo mismo. Pero como esta ecuación ya tiene otra forma, se va a ver afectado y va a tener una mejor forma de desarrollar o conveniencia para la ejecución de esa fórmula. ¿Bien? Entonces, ¿cómo determino ahora mi ecuación de la curva? Con puntos. Pues para el caudal superior, como es una forma parabólica, yo sé que va a ser a por x al cuadrado. Tengo mi punto 0, 0, 0, y el punto 0.3, 0.3, porque aquí también en x es 0.3. Y para el caudal lateral, tengo lo mismo, mi distribución, este va a ser 0.05 y este va a ser 0.3.0. ¿Bien? Entonces tengo los puntos. Para el caso de A, cuando mi caudal vale 0.3, X vale también 0.3. A por 0.3 al cuadrado. Pasa a dividir y me va a quedar que el caudal en S va a ser 3.33 X al cuadrado. Esto de A es igual a 3,33. Entonces ya tengo la distribución de caudales o la ecuación de la curva para la parte superior. Ahora para la parte lineal, yo sé que es un valor multiplicado por el coeficiente x más una constante. Entonces, cuando x vale 0, c vale el caudal, que viene a ser 0.5. Entonces yo puedo decir que 0.5, no, disculpen, que
yo puedo decir que mi caudal va a ser igual a B por X más 0.5. Ahora, cuando el caudal es 0, X vale 0,3 X más 0.5. Con lo cual, disculpa, ¿qué es B? Con lo cual, yo sé B que es menos 1,67. Y de esa manera obtengo las ecuaciones de esas curvas. Entonces, con esas ecuaciones ya puedo pasar a reemplazar caudal S por dx entre L. Y aquí la integral del caudal lateral por dx entre L. Para el caudal superior me va a salir 0.1 y para el caudal lateral 0.25. Ya resolviendo la integral como lo había puesto en la PPT anterior, ¿no? L es conocido, vale 0.3. El de X al final va a ser la integración de estas componentes. Y con ellos, este valor, ya es el unitario o el promedio, puedo reemplazarlo en mi ecuación. Lo reemplazo y obtengo que la velocidad por la cual sale a través del extremo del conducto es 15 metros por segundo. Y el caudal, yo podría decir que va a salir finalmente 0.15 metros cúbicos por segundo. Y de esta manera es como se resuelve este ejercicio. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda o consulta sobre este procedimiento? Es por el área pasa a dividir y como es 0,01 extremos y medios se convierte en 100. ¿Todo claro a los demás o alguna otra pregunta para pasar a la siguiente PPT? Bien, entonces vamos a dejar por aquí la PPT de esta clase. Vamos a cerrar aquí. Descartamos. Bien. Y ahora vamos a ver la siguiente sesión. A ver, ¿pueden ver la pantalla, chicos? Bien. A ver, dame un segundo, por favor. Bien. Ah, no, esperen, se me cerró acá su aula virtual. Todos los usuarios estudiantes. Clase práctica. Bien. Bien. Entonces, pasamos, o bueno, continuamos con la parte de la unidad 2, cinemática y dinámica de fluidos, y vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad y ecuación de energía. Bien. Ya habíamos visto esto al inicio de la clase, y de la semana pasada también. Entonces, ¿pero qué vamos a ver ahora? Una especie de pequeño resumen, en el cual nos menciona que para los flujos no permanentes, comprensibles y unidimensionales,
vamos a tener que usar toda la fórmula tal cual la vemos en el gráfico. No debemos cambiar nada. La triple integral, lo de salida y lo de entrada. Entonces, en otras palabras, lo dejamos con que nuestra masa almacenada es igual a la masa entrante menos la masa saliente. Eso es si el flujo es no permanente, comprensible y unidimensional. Pero, pero, si ahora el flujo es incomprensible, nos olvidamos de las densidades y todo se vuelve caudal. Y ahora, si el flujo es permanente, antes decía no y no permanente, podemos decir que nuestros caudales van a ser iguales. Bien, eso es lo que nos indica esta parte de la ecuación de continuidad. Esta ya es la parte donde ya no lo hacemos por inercia si tenemos que igualarlos o no. Entonces, esa es la parte de resumen de la ecuación de continuidad que siempre deben recordar. Puede que en el enunciado del problema les digan, el flujo es no permanente, el flujo es permanente. Si ya les dice eso, ustedes ya saben si la masa almacenada va a aumentar, va a variar, disculpen, o se va a mantener constante para que igualen los caudales. A ver, aquí cayó la señal de internet. Entonces, como seguía diciendo, vamos a ver lo que es la ecuación de energía. La ecuación de energía es algo que van a ver a lo largo de todo lo que viene de curso. Y básicamente, ¿qué nos dice la ecuación de energía? Que la variación de energía durante la transformación es igual a la cantidad de energía que el sistema recibe o imparte a sus alrededores. Eso se sobreentiende como la energía almacenada. Está compuesta por una energía cinética, una energía potencial y una energía interna específica. Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa a nuestro alrededor genera energía, ya sea como calor, como una fuerza, pero lo genera. El hecho de arrojar una pelota a una distancia determinada, estamos generando alguna energía cinética potencial, como también muchas veces la energía interna específica, de acuerdo a que si lo hemos lanzado o ha sido golpeado. ¿Sí? De esta ecuación de la energía nace la ecuación de Bernoulli. Bien, nace la ecuación de Bernoulli, donde lo que entra tiene que ser, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale, considerando pérdidas por fricción.
El H sub F que ven en la primera parte de las ecuaciones, este H sub F, vienen a ser pérdidas por fricción. Y todo lo que ven aquí es la energía almacenada. Si vamos un poco más atrás, teníamos energía cinética, energía potencial e energía interna, tres componentes. Tenemos 1, 2, 3. Entonces, de aquí, muchos de estos se transforman en lo que ven. Por ejemplo, la energía cinética que tenía la V lo podemos sacar. Es este de aquí. La energía potencial, la de acá, y la energía interna, la de aquí. Entonces, de esa fórmula inicial, llegamos a esta ecuación de Bernoulli. Siendo Z el punto de acuerdo al nivel de referencia que hemos tomado, la velocidad que está en el punto que estamos analizando y la presión también en ese punto. ¿Bien? Pero la pérdida por fricción siempre se va a considerar en un mundo real. Siempre hay pérdidas por fricción. Veamos nomás nuestros caños de nuestras casas, de nuestros lavaderos. Va a llegar algunas veces donde alguien abre alguna llave y se pierde presión en un caño, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? No porque se haya abierto en el otro lado una cañería, sino porque le estamos restando fuerza. Y al tener menos fuerza en llegar al otro extremo, la fricción que se genera en esas tuberías va a ser mayor, lo que va a condicionar la fuerza final de la cañería más lejana en todo el sistema. ¿Bien? Pero en un flujo ideal se deprecia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes fueran al laboratorio presencial de la universidad, se hace este experimento donde vemos cómo las presiones van variando en un pequeño tramo de tubería. Y si se ve esa diferencia en ese pequeño tramo, imagínense en toda una casa. Entonces es por eso que muchas veces hay algunos baños donde cae solamente un hilo de agua y es por un mal cálculo muchas veces de las instalaciones o de la presión que se está brindando a la casa, ¿no? Muchas veces se espera que, muchas veces se espera que la misma conexión o medidor de Sedapal alcance para abastecer a toda la casa hasta el segundo piso. De que lo puede hacer, lo puede hacer. No en todos los distritos, pero sí en los que están más cercanos al centro de Lima. Pero esa presión no va a ser siempre constante. Al menos que estés en distritos como Miraflores, San Isidro, que siempre hay agua todo el día. Pero en otros distritos un poco más alejados, la presión no es de manera ilimitada, es a veces por franjas horarias y no es constante. Y va a haber momentos en que la presión va a ser muy fuerte, otros momentos donde la presión va a ser muy baja y así sucesivamente. ¿Bien? Por ello, si es que se calcula bien, podemos saber si la presión mínima que te da Sedapal aguanta para al menos un piso. Para un piso normalmente no hay problema, pero para dos sí. Después se recurre muchas veces a tanques elevados o sistemas de presión constantes. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre la ecuación de energía o todo está claro? ¿Todo claro referente a la ecuación de energía, chicos? En los enunciados se les va a decir si lo consideran o no lo consideran. O si se deprecia, mejor dicho, ¿no? Bien. Entonces comencemos con los ejercicios. En la figura se muestra un aparato al cual entran 0.3 metros cúbicos por segundo de agua.
en el eje de rotación, los cuales se dirigen radialmente hacia afuera por medio de tres canales idénticos cuyas áreas de salidas son cada una de 0,05 metros cuadrados, en dirección perpendicular al flujo con respecto al aparato. El agua sale formando un ángulo de 30 grados con relación al aparato, medido desde una dirección radial, como se muestra en el diagrama. Si el aparato rota en el sentido de las agujas del reloj, con una velocidad de 10 radianes por segundo con respecto al terreno, ¿cuál es la magnitud de la velocidad promedio del fluido que sale del álave vista desde el terreno? Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber de acá viendo la gráfica? Que va a salir agua desprendida por estos tres conductos. Y ese ángulo de salida que se forma es de 30 grados. Entonces tres salidas, tenemos tres salidas, y el ingreso es por la parte interna, por el centro de todo este álave. Bien. Y nos dice que entra 0,3 metros cúbicos de agua. La sección o área de cada uno es 0,05 y la velocidad a la cual está girando es de 10 radianes por segundo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es interpretar mi problema. Entonces ponemos nuestra fórmula. Finalmente el volumen de control es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Pero como me dice que está totalmente lleno, ese volumen no va a variar. ¿Cuál es el volumen de control en este escenario? Es todo lo que tenemos aquí. Todo lo que tenemos acá dentro de el álave. ¿Bien? Todo esto viene a ser mi volumen de control. ¿Bien? Entonces, sabemos que eso va a ser cero porque no va a ser comprensible y constante. Entonces concluimos que el caudal que entra va a ser igual al caudal de salida. ¿Sí? Entonces mi caudal de entrada yo sé que es 0,3 y mi caudal de salida va a ser 3 veces la velocidad de salida por el área, porque en todos los puntos sale a la misma velocidad. ¿Sí? Y el área va a ser la misma también. Entonces los caudales van a ser iguales en todos esos sentidos. Entonces, si mi caudal de entrada es menos mi caudal de salida valen 0, yo puedo igualarlos y determino que mi velocidad de salida es 2 metros por segundo. Hasta acá, ¿se entiende el problema? ¿O alguien tiene alguna duda de cómo hemos llegado a esta igualdad y cómo hemos determinado la velocidad de salida de los conductos? ¿Se entiende? El caudal de salida son los tres conductos que tenemos aquí. Por aquí sale el agua. Entonces, la salida va a ser siempre constante. No nos dicen que va a variar. El área es la misma. Por lo tanto, si el área es la misma, las velocidades también van a ser iguales, porque es el mismo álave, gira a la misma velocidad. Por lo tanto, se mantiene velocidad constante y caudal constante. Por eso aquí vemos que el caudal de salida es 3 veces velocidad por área. Bien. El volumen de control también podemos asumir que es constante porque nos dice que está totalmente lleno. Bien. Entonces, ahora yo les pregunto, el problema me pedían que que calcule la magnitud de la velocidad promedio. ¿Esta es la respuesta o creen que falta algo más? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa será la respuesta o falta algo más?
Bien, entonces vamos a ver qué es lo que falta. Yo he calculado la velocidad a la cual está saliendo en este sentido, con ese ángulo, pero me piden la velocidad promedio. Y si se recuerdan de las primeras clases, cuando habíamos visto viscosidad, que algo giraba, cuando algo gira, se genera una velocidad tangencial. Entonces, por aquí hay otra velocidad. Entonces, la velocidad promedio va a ser la velocidad resultante de estas. Esta va a ser la velocidad promedio que me está pidiendo el enunciado. Entonces aquí lo vemos ya un poco más en plano. Tenemos la velocidad 1, la velocidad S de salida, ¿eh? El ángulo de 30 y la velocidad tangencial. La velocidad tangencial sabemos que es velocidad angular por el radio de giro. La velocidad tangencial me dijeron que era 10 radianes por segundo. El radio 0.6 metros, 60 centímetros. En total me da 6 metros por segundo. Entonces esto tengo que esto es igual a 6. Entonces quiero la velocidad promedio. Entonces lo mínimo que puedo hacer es descomponer mi velocidad 1 o mi velocidad de salida en una componente X y una componente Y. La componente en Y va a ser 2 veces el seno de 30 y la componente en X va a ser 2 veces el coseno de 30. Y mi velocidad resultante, como son vectores, va a ser la suma de la componente vertical al cuadrado y la componente horizontal al cuadrado. Se suman las dos velocidades, pero como están en dirección, ¿se entendió esa parte, chicos? ¿Llegaron a ver esa última parte? Vamos a recapitular todo bien. Una vez que ustedes descomponen en X y Y, para hallar una resultante entre vectores, hay que recordar siempre, hay que recordar siempre que no es como hacer un Pitágoras, hacer elevar al cuadrado la componente vertical y la componente horizontal. Entonces, la componente vertical es la suma de todo lo que está en el eje Y, pero como van a ser direcciones opuestas, van a terminar restándose. ¿Bien? Y la componente horizontal únicamente es el b sub x. Elevamos al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que esa velocidad resultante y promedio es 5.29. Y de esa manera obtienen su respuesta. ¿Quedó claro? Para los demás. Bien. Entonces, vamos a seguir. Bien.
Entonces, cuando ustedes vean problemas que hay algo girando, siempre tienen que tener mucho cuidado con la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. A través de la tubería 1 fluye agua hacia el tanque con sección cuadrada A de 5 pies de lado. El caudal 1 es 5 pies cúbicos por segundo. En el instante de interés, de cualquiera, H1 vale 15 pies. Y el agua fluye hacia el tanque B a través de la tubería 3 con un caudal de 4 pies cúbicos por segundo. En ese mismo instante, H2 vale 12 pies. Si la superficie libre del tanque B baja a una velocidad de 0,2 pies por segundo, ¿cuál es el caudal 2? ¿Cuál es el caudal 2 en la tubería número 2 en este mismo instante? El tanque B tiene una longitud de 8 pies y tiene el mismo ancho que el tanque A. Además, ¿cuál será la velocidad a la cual H1 cambia su valor? ¿Sí? Entonces, acá me están pidiendo saber cuál es el caudal número 2 y cuál es la tasa de aumento o disminución del tanque A. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar mi volumen de control. Y en este caso, yo no puedo decir que mi volumen de control va a ser todo esto. Yo no puedo decirlo porque son recipientes separados. Bien, entonces, mi volumen de control para el primer caso es únicamente el tanque B. Bien, ese solamente va a ser mi volumen de control. Ahora, me han dado el ancho, que es el mismo que el del A. Y aquí yo puedo decir, si la base de A es igual, es una base cuadrada, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5 y 8. Tengo las áreas transversales también. Entonces, las áreas de la base también las tengo. 25 metros cuadrados, 25 pies cuadrados en uno y 40 pies cuadrados en otro. Bien. Solamente me falta conocer la altura. Entonces, con mi volumen de control que tengo al inicio, yo puedo determinar cosas. ¿Bien? Yo puedo determinarlo. Mi volumen de control va a ser todo esto mi volumen de control. ¿Bien? Entonces, yo sé que aquí en esta situación sí va a haber una diferenciación de volumen. Va a estar disminuyendo. Me dice que baja 0,2 pies por segundo. Y esto va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Hasta ahí yo lo sé. El caudal de entrada me lo dan 4 pies cúbicos, lo que entra por la tubería 3. 4 pies cúbicos menos X. Yo no sé cuánto es el caudal de salida. Y aquí viene lo interesante, diferencial de volumen entre un tiempo determinado. Pero recordemos algo, lo vimos en uno de los ejercicios anteriores. Este diferencial de volumen puede transformarse tranquilamente en área por diferencial de altura entre diferencial de tiempo. El área de B la conozco, 40 pies. Y también tengo este dato, que vale 0,2 pies. Y el área valía 40. ¿Correcto? Yo les pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto le sale X a ustedes? Tenemos todos los valores, el área de la base del tanque B, la velocidad a la cual baja el tanque B y también el caudal de entrada. Nuestra única incógnita viene a ser X. ¿Cuánto vale X? Bien, ahí un alumno dice que vale 4. ¿Qué más? ¿Cuánto creen que vale
el caudal de salida. ¿Cuánto creen que vale, chicos? Y aquí le voy a poner valores, para que puedan... Caudal de salida. 4, 4, 11. A ver, marquen ahí en el sondeo. ¿Cuánto creen que sale la respuesta? Marquen, chicos, van marcando solamente 5 personas. ¿Cuál creen que es la respuesta de todas esas? A ver, Andrea, Gisela, Antonieta, Nela, Yair, Pedro. ¿Cuánto creen que vale? La mayoría ha marcado 4 y hay una minoría que ha marcado -4. Y 4 alumnos que no han respondido. Bien. Todos, ninguno ha llegado a la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar bien lo que nos dice el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? La superficie libre del tanque B baja. Al decir baja, el nivel del agua desciende. Por lo tanto, esta tasa de velocidad tiene que ser negativa, no puede ser positiva. Si es positiva, estoy diciendo que el nivel del agua aumenta, por lo tanto, X va a valer finalmente 12. Si ustedes lo dejaban como más 0.2, le salía que X era -4, pero un caudal no puede ser negativo. ¿Bien? Pasando a limpio todo lo que hemos estado viendo, teníamos esto, y la respuesta final iba a ser 12 pies cúbicos por segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sabemos que el volumen de control va a variar. Y hay que tener mucho cuidado con el signo que vamos a emplear. Entonces analizamos ahora el tanque A, que era la otra pregunta. Nos piden ahora la tasa de velocidad. En nuestro volumen de control tenemos los caudales que van a ser diferentes y nuestro volumen va a variar también. No nos dicen que se mantiene constante. El área sabemos que es 25, el caudal de entrada vale 5 y el caudal de salida vale 4. Con lo cual, ese gradiente es 0.04 pies por segundo. ¿Qué significa esto? Que el tanque A está aumentando su volumen de agua. Mientras A aumenta, B disminuye. Y así es como se responde este enunciado. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió, chicos? Bien. Entonces vamos a pasar a los dos últimos problemas y con eso ya nos nivelamos en lo que nos habíamos atrasado por la PC. ¿Bien? Entonces, ahora nos piden calcular la presión manométrica en A si la presión absoluta en el estrechamiento de la tubería es de 0.15 kilogramos por centímetro cuadrado. Suponer una presión atmosférica de 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esos son los casos ya donde se aplican más que todo Bernoulli. Tenemos distintos niveles, tenemos bifurcaciones,
alturas. Entonces, aquí ya tenemos que aplicar la famosa ecuación de Bernoulli. Los ejercicios anteriores han sido de continuidad. ¿Cómo se hace Bernoulli? Yo tengo que identificar dos puntos, uno inicial y uno final. ¿Y en cómo los elijo? Viendo cuál punto tiene mayor información. Mientras más datos tenga el punto que yo elija, más sencillo va a ser la solución y mucho más directa. Por ejemplo, voy a tener el punto A, el punto B y el punto C. En ambos tengo Z. Z vale 14, Z vale 10 y Z vale 16. ¿Qué más necesito? Velocidad. En A la tengo. La velocidad siempre la superficie de un tanque vale 0. En B no la tengo. En B no la tengo. Y en C tampoco la tengo. Tampoco la tengo. ¿Qué más? Entonces, si yo voy a mi ecuación de Bernoulli, necesito altura, velocidad y presión. Entonces, regresamos a donde estábamos. Y la presión. En A la puedo tener. No hay una presión en la parte superior porque es aire. Y en la parte de C también la tengo. Pero en B no tengo la presión. No me la dan de dato. No la puedo asumir. Quizás sí la pueda asumir. Pero me doy cuenta que yo tengo todos los... No, acá no tenía esto. Me doy cuenta que en el B prácticamente me faltan dos valores. En A tengo todos y en C me falta uno. Entonces, si yo comparo A con C, voy a poder obtener una respuesta muy rápido o de manera sencilla. ¿Bien? Ah, no, pero acá nos están dando algo adicional. Me están dando la presión en B. Entonces, eso sí lo tengo. Me lo está dando el enunciado, 0.15. Entonces, tengo esto, tengo esto, tengo esto. No tengo las velocidades, pero sí tengo en A. Entonces, puedo yo hallar una relación entre estas también. Entonces, como parte inicial, vamos a relacionar B y C. ¿Bien? Entonces, la presión en B entre peso específico más la velocidad, entre dos veces la gravedad, más Z de cada uno. No nos dice nada de la pérdida por fricción, entonces la depreciamos. Normalmente cuando trabajemos con fricción nos van a indicar las componentes para poder desarrollarlo. Bien. Entonces, la presión en B la tenemos. 0.15. Peso específico del agua, 1000. La velocidad no la conozco y la altura sí la conozco. ¿Bien? Para el caso de C es la presión atmosférica. C está fuera del recipiente, no hay ningún fluido que tenga, sino la presión atmosférica. Velocidad en C y la altura 16. Con continuidad, yo sé que el caudal en B, en esta zona, tiene que ser igual al caudal en C. Ambos tienen que ser iguales. Entonces, velocidad en B tiene que ser igual, velocidad en B por área en B igual a la velocidad en C por área C. De aquí, ¿yo qué obtengo? Una relación de velocidades en función a su diámetro. Y aquí me dan los diámetros de cada sección. Bien. Reemplazo los diámetros y obtengo que mi velocidad B va a ser igual a 16 veces la velocidad C. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, mi única incógnita va a ser velocidad sub C. Con lo cual determinaría que mi velocidad sub C vale 1.14 metros por segundo. Y de esta manera ya tendría mis tres valores. Y aquí tengo Z, tendría B y tendría P. Y acá también ya tengo esto. ¿Se entiende hasta acá lo que se ha hecho o a alguien no le ha quedado claro alguna parte del procedimiento?
¿Claro, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien, ahora vamos a comparar el punto A y el punto C. Y nuestra única incógnita va a ser la presión, que es justo la pregunta que nos hace. Entonces, A y C. La presión en A no la conozco, la velocidad vale cero porque es la superficie del agua, siempre la superficie del agua la velocidad va a ser cero, y la cota 14. La presión en C, la presión atmosférica, la velocidad, lo que hemos determinado hace un instante, y la cota que vale 16. Mi única incógnita va a ser la presión en A. Empiezo a resolver, despejo, y obtengo que la presión en A vale 12.400 kilogramos por metro cuadrado. Bien, pero me están pidiendo, el enunciado me pide la presión manométrica. ¿Y yo qué he calculado aquí? La presión absoluta. Y me preguntarán, ¿por qué sé que es la presión absoluta? Porque en este lado de C, yo estoy asumiendo que la presión es igual a la presión atmosférica. Si yo no consideraba esto, estaba trabajando únicamente con presiones manométricas, sino absolutas. Entonces, si mi presión en A es absoluta, con 1.240 kilogramos por centímetro cuadrado, le resto la presión atmosférica y obtengo que la presión únicamente del aire es de 0.21 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de esa manera es como se responde este ejercicio. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? Bien. Entonces, vamos a pasar al último problema de la clase, ahora sí. Parece que sí, es el último, ¿no? Sí, el último. Nos piden hallar el caudal que circula a través del venturímetro que se muestra en la figura. Entonces, únicamente en enunciado sencillo nos piden el caudal. Nos están dando esa gráfica. Entonces, si yo quiero el caudal, tengo que saber que caudal 1 por continuidad va a ser igual a caudal 2. Por ende, la velocidad de 1 por área 1 va a ser igual a la velocidad de 2 por área 2. Ya hemos visto del problema anterior que puedo sacar una relación de estos. Al final son tuberías y me va a quedar que esto va a ser igual al radio al cuadrado de 2 entre radio 1 al cuadrado. Entonces tengo una relación de las velocidades. Me están dando las cotas no directamente. Acá yo puedo saber que mi velocidad la tengo gracias a que tengo esta velocidad. Lo puedo sacar de una relación. Z lo puedo tener porque este puede ser el valor Z0 porque es justo el dato. Este Z no lo conozco de manera directa y las presiones tampoco las conozco. No conozco las presiones, pero por algo me están dando el venturímetro, todo esto de aquí. Y si recordamos nuestras primeras clases del curso, teníamos estos conductos. Es más, miren su evaluación, me parece de ustedes, que podíamos hacer el camino manométrico. Y con el camino manométrico sabíamos cuál era la diferencia de presiones de un extremo a otro. Entonces aquí vamos a tener una sección, aquí vamos a tener otra sección,
otra sección y otra sección. Entonces, podemos nosotros aplicar lo que es el camino manométrico. Entonces, ¿cómo sería? Si empiezo en 1, presión en 1, menos peso específico del fluido por la altura X, menos peso específico del fluido por 0,23 vamos a ponerle, más peso específico del fluido por X, que ya es esto a favor de la gravedad, más peso específico por Z1. Todo eso va a ser igual a la presión en 2. ¿Bien? Entonces aquí, ¿qué más puedo yo deducir de lo que estoy viendo ahí? Pues fácil. Tengo dos valores que son exactamente iguales. Este con este se anula. ¿Qué me va a quedar? Que presión 1 menos presión 2 va a ser igual al peso específico por 0,23 menos Z1. Pasa a dividir y me queda que presión 1 menos presión 2 entre peso específico. ¿Y qué veo aquí? Que esto es parte de la ecuación de Bernoulli. Entonces ya tendría velocidad y presión. Y Z. Aquí tendría velocidad, tendría presión, pero no tendría Z. Entonces puedo ya yo igualarlos porque ya tengo una reducción de variables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a limpio esto que acabo de explicar. Entonces, hacemos el camino manométrico. Empezamos en 1 y ascendemos y luego descendemos y ponemos el signo correspondiente. Entonces, la presión en 1, la diferencia de presiones nos va a salir lo siguiente. Y esta parte de acá es parte de la ecuación de Bernoulli. Entonces, si yo aplico Bernoulli entre 1 y 2, considerando que el datum va a ser 0, Z2 vale 0, se anula. Velocidades no las puedo anular, Z1 tampoco, entonces paso a restar mi presión en 1 y ya puedo reemplazar directamente con el Z1. Entonces aquí se acomoda de acuerdo a nuestra facilidad de operación y me doy cuenta de algo. Esto es igual a Z1 menos 0,25 y acá tengo justo un menos Z1, entonces me va a quedar un solo valor. Me va a quedar prácticamente que esto es igual a menos 0,225, prácticamente. ¿De acuerdo? Luego hacemos cambio de signos y acá me queda como menos y aquí me queda como más para que esto sea más. Entonces ya tenemos un valor para las dos velocidades. Y como les había explicado al inicio, por continuidad yo sé que caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Y esto me va a dar una relación de diámetros y radios. Entonces la velocidad 1, la velocidad 2 va a ser 4 veces la velocidad 1 o viceversa. Velocidad 1 es la cuarta parte de la velocidad 2. ¿Bien? Y es claro porque vemos que aquí el área es menor en 2, por lo tanto la velocidad va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hice esta relación, puedo despejarlo directamente en mi ecuación de Bernoulli. Aplicando, resolviendo todo esto con esto se va, despejo todos los valores, voy a obtener que mi velocidad número 2 va a ser igual a 2,17 metros por segundo. Y si tengo la velocidad 2, tengo el diámetro de la tubería 2, puedo saber que el caudal es igual a velocidad por área, dándome como respuesta 0,38 metros cúbicos por segundo o también conocido como 38 litros por segundo. Y de esa manera doy por respondido el problema. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda?
Segundo, que ahorita veo el chat. Estamos semana 5. Un segundo, chicos, por favor, que estoy aquí cargando los archivos. Bien. ¿Les llegué a pasar la PPT de la semana 4 de empuje y flotación o no les llegué a enviar eso? ¿Te llegué a mandar, Yanela, la de empuje? Parece que no, ¿no? No, pero la PPT de empuje se los llegué a enviar, creo que no. Pero bueno, ahorita debe haberles llegado las PPTs a todos ustedes a su correo de las semanas 4, 5 y 6. ¿Bien? La 4 es empuje, la 5 es ecuación de continuidad y la 6 es justo los 4 últimos problemas que acabamos de ver en esta clase. A todos les ha tenido que haber llegado ya las 3 PPTs de esas sesiones. Con lo que, con eso, ya nos nivelamos esa clase que perdimos por la evaluación, ya estamos nivelados y solamente nos quedaría la siguiente clase previa al parcial. ¿Bien? Entonces ya estamos nivelados, no tenemos ningún atraso, estamos conformes. Y básicamente eso, ¿no? Como pueden ver, parte de la ecuación de continuidad se relaciona con la ecuación de energía. Uno depende del otro muchas veces y van a haber ejercicios donde tendrán que recurrir al tema de presiones y con eso llegar a las respuestas. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, adicional sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿O ya damos por finalizada la sesión? En el parcial van a venir todos los temas desde la semana 1 hasta lo que veamos la siguiente clase. ¿Bien? ¿Ninguna pregunta, chicos? Muy bien, vamos a dejar la grabación.